Como dijo Juli, pues el título de la conferencia del día de hoy es un poquito sugestivo. A algunos les despertó mucha curiosidad y precisamente eso era lo que queríamos. ¿A qué se debe este título de la conferencia de hoy? Siempre estamos acostumbrados en el tema de agregados para concreto más específicamente a basarnos en los requisitos prescriptivos que tiene esta norma y dejamos de lado otras posibilidades que nos ofrece. Entonces tendemos a descartar muchas fuentes y muchos agregados simplemente porque no cumplen con estos requisitos prescriptivos. Entonces de ahí el título, no me saque la piedra, no la descarte. Verifique primero la norma y conozcamos las posibilidades que nos ofrece esta norma para el uso de diversas fuentes y diversos agregados. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Un segundo que no me está pasando la presentación. Ahora sí. Vamos a ver algunas definiciones importantes al respecto relacionadas con la norma, conocer el objeto y campo de aplicación, hablar un poquito de diseño por desempeño, cómo son esos requisitos por gradación, los límites de sustancias perjudiciales, otros cambios importantes que hay en la norma y una mirada a la sostenibilidad desde la NTC 174, que aquí lo que buscamos con esta presentación o con esta conferencia no es contarles qué tiene la norma o que hablemos y miremos cómo es una norma, sino también ofrecerles un poquito de nuestras experiencias, de nuestras opiniones personales también que tenemos al respecto. Siempre hemos visto o hemos tendido a pensar en los agregados como unos componentes inertes que no tienen reacción y que no simplemente incluso llegaron a conocerse en algún momento como áridos porque se pensaba que no tenían ninguna incidencia en las propiedades de la mezcla y demás. Hoy vamos a ver, y a lo largo de la experiencia todos hemos visto que sí pueden tener incidencia tanto en las propiedades en estado fresco del concreto como incluso en las propiedades en estado endurecido, durabilidad, tiempo de servicio. ¿Y cómo se definen esos agregados? Son materiales granulares que mezclados con un cementante se usan para la producción de morteros y concretos. Pueden ser agregados procesados, que son los que se someten a trituración, molienda o una disminución en su tamaño con el fin de obtener una granulometría fija, o los agregados naturales, que son los que proceden, como su nombre lo indica, de la naturaleza o de rocas que por diversas condiciones en el tiempo y demás sufren erosión, ataque intemperie y demás, que dan origen a partículas más pequeñas como arenas, piedras, gravas y demás. Una de las principales novedades que tiene la actualización de esta norma es que permite el uso de los agregados reciclados y los define como materiales granulares que provienen de una fuente de residuos sólidos y pueden ser procesados para usarse como materia prima o producto. También la norma nos permite el uso de la escoria de alto horno enfriada al aire, que es un agregado artificial. Y este tipo de agregados son los que se obtienen a partir de productos y procesos industriales. Por favor. Hay otras definiciones importantes que queremos recordarles, como el tamaño máximo nominal, que es una definición muy utilizada en el agregado grueso. Es el agregado que pertenece, o el tamaño de agregado que pertenece al tamiz que sigue en apertura cuando el porcentaje acumulado retenido es mayor o igual al 15%. La granulometría es la distribución de tamaño de las partículas, que se diferencia de la gradación porque la gradación es la medida de la distribución de los tamaños de partículas.
Es por esto que a veces hablamos que hay gradaciones gruesas o gradaciones abiertas o gradaciones más cerradas, dependiendo de cómo esté esa distribución de partículas. El material reactivo es un material que en presencia de agentes agresivos reacciona causando efectos dañinos en los concretos y morteros. En esta norma solamente se habla de agregados reactivos cuando tienen potencial de reactividad alcali-sílice, pero como hemos visto en otras charlas de hechos en concreto, existen muchas otras reacciones químicas o compuestos químicos que pueden causar daños perjudiciales en el concreto. El ensayo de solidez o sanidad muestra la capacidad que tienen los agregados de mostrar resistencia a los cambios excesivos de volumen por los cambios térmicos y de humedad. Entonces, digamos, esta es como una medida un poquito indirecta de cómo sería la resistencia a los sulfatos para los agregados. ¿Cuál es el objeto y campo de aplicación de esta norma? Entonces, esta norma nos da los requisitos de gradación y calidad para los agregados de densidad normal. Agregados de densidad normal, cuya densidad está entre 1.200 a 3.300 kilogramos por metro cúbico. Están exentos de esta norma los agregados livianos, que son los que tienen una densidad, en el caso de los agregados finos, inferior a 1.120 kilogramos sobre metros cúbicos, y en el caso de los agregados gruesos, inferior a 880. Y los agregados pesados, que son los que tienen una densidad mayor a 3.100 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, si hacemos y la versión actual, nos encontramos con que desde la versión actual, desde la versión anterior, se tenía la opción prescriptiva, en la que se establecían unas gradaciones que debían cumplir los agregados y unos límites para los componentes que podían tener. Pero también estaba la opción de desempeño verificado, que se usaba cuando la fuente no cumplía con el requisito prescriptivo. Entonces miren que desde la versión anterior teníamos esta oportunidad de utilizar o de verificar el comportamiento de un agregado mediante ensayos para uso particular, y casi siempre nos vamos es por la parte prescriptiva. Hoy la norma también nos ofrece la opción de incorporar el agregado reciclado, que en su versión anterior no se permitía. En cuanto a los límites de sustancias perjudiciales, hay una variación. Antes se hablaba de zonas pluviométricas o regiones pluviométricas, y hoy se habla más específicamente de zonas de exposición. Vamos a hablar un poquito de desempeño verificado, a entenderlo y a recordarlo. ¿Cómo se aplica este criterio de desempeño verificado en el caso de los agregados? Existe una receta o prescripción en la que la norma nos da requisitos para las gradaciones, límites en cuanto a sustancias perjudiciales y otras recomendaciones muy prescriptivas que, si se cumplen, los agregados pueden usarse para el uso y la producción de concreto. Con el tema prescriptivo siempre hemos hablado que no necesariamente porque algo cumple una receta o tenga unas características específicas vaya a cumplir con las características o las propiedades del concreto que se requieren para un proyecto específico. Está la segunda opción, y es que nos ofrece la norma, y es que en caso de que no se cumpla o que el agregado no cumpla con esta receta, se puede evaluar y se pueden hacer ensayos que permitan comprobar cómo es el desempeño de este agregado. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle, a explorar un poquito más este tema, pero cuando ya se cumplen esos ensayos y se verifica que así estos agregados no cumplan receta, pero sí mediante pruebas demuestran que cumplen con las propiedades que se requieren para una aplicación en particular, se pueden especificar
para el uso o para la aplicación de concretos. Desde la definición se encuentra o podemos encontrar el cambio más importante en la norma. Hoy el agregado fino, la norma lo define como o puede estar compuesto por agregado natural, procesado, reciclado o la combinación de los anteriores. Esto era algo que anteriormente no se veía. El agregado grueso, además de esto que ya mencionamos, puede estar compuesto por escoria de alto horno enfriada al aire. Entonces, estas son hoy posibilidades que podemos aprovechar y está muy relacionado como quiero explorarlo más adelante con todo el tema de sostenibilidad. Entrando o adentrándonos un poquito más en el agregado reciclado. Hoy la norma no tiene ningunos límites o no pone restricciones con respecto al porcentaje máximo de agregado reciclado que se puede agregar a las mezclas. Sí reconoce que hay algunas limitaciones o precauciones que hay que tener con el uso de estos agregados, pero no las menciona. Su objeto no menciona tampoco los cuidados ambientales que hay que tener con el manejo o disposición de estos agregados reciclados, que pueden tener afectaciones, digamos, en temas de polvo, pueden tener algunas emisiones, pueden afectar la calidad del agua, del aire, entre otras. A raíz de esta inclusión del agregado reciclado en esta norma, surgieron dos nuevas normas, que son la NT 61, que habla de los agregados gruesos reciclados para uso en concreto hidráulico, y la NTC 6422, que contiene los ensayos de clasificación de los componentes de los agregados gruesos reciclados. ¿De dónde podemos obtener estos agregados reciclados? Del concreto hidráulico o cemento hidráulico triturado, digamos de las demoliciones que se tienen en algunas partes, se tritura esa demolición y ahí se obtiene un agregado triturado. Otros agregados reciclados, y aquí es donde hay infinidad de posibilidades. Imaginémonos qué otros tipos de agregados reciclados pueden haber. Pueden existir residuos de demolición de muros de mampostería de ladrillo o de muros de bloque, también de todo tipo de acabados, entonces ahí pueden haber baldosas cerámicas, porcelanatos, etcétera. Entonces puede haber un sinfín de residuos que pueden convertirse en agregados reciclados. También puede ser la combinación de concreto hidráulico y otros agregados reciclados. ¿Cuáles son esas limitaciones o precauciones que nos imaginamos se pudieran tener para el uso de agregados reciclados? Lo primero, disminución de resistencia. Entonces, dependiendo de la cantidad de agregado reciclado que se le adiciona a una mezcla, puede tener implicaciones muy serias en términos de resistencia. La otra aspecto muy delicado que hay que considerar es el tema de la variabilidad. Como vimos en conferencias pasadas de hechos en concreto, una de las recomendaciones principales para disminuir la probabilidad de obtener resultados bajos es controlar la variabilidad de los materiales y de los procesos. En el caso de los agregados reciclados, diversas fuentes pueden tener diferentes tratamientos o diferentes condiciones de exposición. Incluso en una misma edificación, este tipo de agregados pueden ser distintos, o este tipo de agregados reciclados pueden ser distintos, lo que obtenemos del primer piso a lo que obtenemos del último. Entonces, tienen mucha variabilidad. Considero que esta puede ser la propiedad más difícil o el tema más difícil de manejar en cuestión de los agregados reciclados. Si nos referimos únicamente a la demolición de concreto. Ahora imaginémonos el resto de agregados reciclados. Si tenemos agregados reciclados, por ejemplo, que vienen de una demolición de un enchape,
Entonces, ahí, ¿qué podemos encontrar en ese tipo de agregados? Fracciones de cerámica, fracciones del pegante, incluso fracciones del mortero, que son tres materiales muy distintos que tienen propiedades distintas. Entonces, imagínense la variabilidad que esto puede tener o agregar a estos materiales. Y ahora imaginémonos si combinamos los agregados de demolición de concreto con estos otros tipos de agregados. Entonces, son materiales que de verdad pueden tener variabilidades y hay que tener en cuenta y usarlos de manera responsable. Obviamente la norma nos permite usarlos, pero hay que usarlos de forma responsable, teniendo en cuenta algunas limitaciones que pueden tener. Esta variabilidad y la disminución de resistencia, ¿en qué se nos va a traducir? En un aumento de costos, porque probablemente sean mezclas que van a requerir más contenidos de material cementante y demás para lograr las mismas resistencias que una mezcla convencional. También pueden tener rugosidades variables que nos pueden incrementar las demandas de agua, deterioro. Si ya someten a de uso por varios años, es normal que se deterioren. Este deterioro puede causar disminuciones en la resistencia en general. Dependiendo de las condiciones de exposición a las que estuvieron sometidas, pueden tener ya haber desarrollado compuestos internos que pueden ser susceptibles a mayor deterioro y reactividad con otros componentes en el concreto. Digamos, dependiendo del residuo, también pueden tener superficies lisas en la que la adherencia con la pasta no va a ser tan fácil, componentes químicos que pueden alterar su interacción con los aditivos, cambios en la morfología y que también pueden afectar que logremos tener la misma medición de asentamiento y sostenimiento si cambiamos algún lote o con un nuevo lote de estos agregados reciclados. Entonces es mucho más difícil conseguir esas condiciones de asentamiento inicial y más aún si requerimos algún sostenimiento en el concreto. Pues como un poquito de las precauciones que pensamos que puede tener el uso de estos agregados reciclados. Juli. Bueno, mientras Juli nos ayuda con el cambio de la diapositiva, Diani, ¿me puedes ayudar con alguna pregunta si hay para irla respondiendo, por favor? Ah, bueno, ya Juli nos cambió. ¿Cuál es la definición que tiene, que más comúnmente usada en la NTC 385 de agregado fino? Es el agregado que pasa la malla de 3/8 y es predominantemente retenido en la malla 200. Cuando hablamos de agregado mixto, es la porción que pasa a la malla número 4 y es retenido en la malla 200. Entonces, hoy la norma nos da una gradación específica para el agregado fino. También nos dice que la variación del módulo de finura debe ser inferior al 0.2% respecto al agregado base. En cuanto a las sustancias perjudiciales, un cambio que tuvo es el cambio en la proporción del pasante malla 200. También nos habla de aplicar requisitos de reacción alcalicilis en caso de que lleguen a necesitarse y nos habla del ensayo de y sanidad, que este ensayo nos da más una resistencia química, cómo va a ser la resistencia que van a tener los agregados a la expansión que va a sufrir el concreto cuando entra en contacto con sulfatos. Recordemos que los sulfatos no solamente pueden producir un daño químico al reaccionar con el cemento, sino que también por esas reacciones en expansión que producen pueden ocasionar daños en los agregados si no son lo suficientemente resistentes para soportar esos esfuerzos. Entonces esto lo hace importante este tipo de ensayos. Todas estas 4
opciones que vemos aquí pueden evaluarse tanto por criterio prescriptivo y en caso de no cumplir ese criterio, evaluarse mediante desempeño verificado. El agregado grueso, su definición es que es el que predominantemente es retenido en la malla número 4. Cuando hablamos de agregados mixtos, es la porción que se retiene en la malla número 4. Al igual que los requisitos para el agregado fino, estos también pueden evaluarse mediante la receta y en caso de que no se cumpla, hacer pruebas de desempeño. Para el ensayo de solidez o sanidad, se especifica en sulfato de sodio, a diferencia, como vamos a ver, del agregado fino, que puede ser en sulfato de sodio y sulfato de magnesio. Este agregado grueso se especifica o el ensayo se debe hacer con sulfato de magnesio, que puede ser un poquito más agresivo o causar mayor expansión que el sulfato de sodio. Dale, Juli, por favor. Hablando de la gradación más específicamente, hay un cambio muy significativo y es que en la versión anterior no se permitían materiales que pasaran la malla 200. En esta incluso era un poquito más prescriptiva, tendía a ser un poquito más prescriptiva, aunque permitía opciones de desempeño. Incluso hacía una recomendación del contenido de cemento cuando se usaban, cuando se iban a preparar concretos con contenidos de aire incluido o sin contenidos de aire incluido. En este caso, hoy la norma nos diferencia los finos de trituración y las arcillas y esquistos, porque recordemos que no todo lo que pasa a la malla 200 es arcillas. Entonces siempre nos preocupamos mucho de las arcillas porque pueden causar más demanda de agua, de los esquistos porque pueden trituración, pero es importante recordar que no todo lo que pasa a malla 200 pertenece a este tipo de materiales. Y es por esto que es importante, además de tener en cuenta estos requisitos prescriptivos, si fuera posible hacer ensayos a los agregados que permitieran verificar cuál es su composición y si tienen o no estos componentes perjudiciales. Para eso hay muchas técnicas, está difracción de rayos X, técnicas petrográficas y demás, que nos permitirían ver efectivamente cuál es la mineralogía o cuál es la composición que tienen estos materiales y tratarlos de una mejor manera. Como les contaba al principio, antes veíamos los agregados como inertes, pero no, ellos están compuestos por un sinfín de minerales, cada uno con unas características o una vida propia, dependiendo de su estructura cristalina, que pueden afectar las propiedades del concreto. Entonces, al permitirnos diferenciar esos finos de trituración de los que contienen arcillas y esquistos, nos abren una nueva posibilidad, que es aumentar un poquito más, pues digamos, tener el pasante malla 200 y los contenidos de este pasante dependerán si el agregado proviene de finos triturados o de finos no triturados. Entonces, si el agregado proviene de finos no triturados, puede contener hasta el 5% de material pasa 200 cuando el concreto no va a estar sometido a abrasión. Si es agregado fino por trituración, los límites son un poquito más grandes. Se puede contener hasta un 5% de estos finos para concretos que serán sometidos a abrasión o hasta un 7% en el caso de concretos que no serán sometidos a abrasión. Por favor. Entonces, si en el caso de que tengamos agregado fino que no nos cumpla estos requisitos prescriptivos, no me saquen piedra. No, yo la leo, claro, marica. No, nunca sabe. Podemos verificar el desempeño de estos agregados que no cumplen la gradación o este agregado fino. Aquí hay un ejemplo muy claro. Hay un agregado fino que no cumple los límites establecidos por la norma. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso?
primero, evaluar si tenemos registros anteriores de otros proyectos para aplicaciones similares a las que se utilizará o las que se usará este agregado. Y si se tienen registros que permitan comprobar que este agregado cumple con las propiedades que se requieren para el nuevo proyecto, se podrá usar. Si no se tienen fuentes comparativas, se puede preparar una mezcla de concreto de la fuente que no cumple, se miden las propiedades relevantes que se necesitan para el proyecto a especificarse, se comparan estas propiedades con las de una mezcla con otros agregados que sí cumple, y si la mezcla con los agregados a evaluar tiene las mismas propiedades que la mezcla que ya se sabe que funciona, por transitividad, la fuente nueva también podrá tener un buen desempeño en esos usos o en esa aplicación que se requiere. Aquí también, pues, lo que es importante recordar aquí es que se puede usar el agregado, así no cumpla con la distribución granulométrica. Se tendrán que tener algunos cuidados, tal vez haya, en este caso, tener o aumentar la proporción de arena para nivelar un poquito la cantidad de finos. También se podría afectar la trabajabilidad, demanda de agua de la mezcla, requerir mayor cantidad de aditivos al aumentar el contenido de cemento también para mitigar un poquito todo esto. Entonces, lo importante aquí es, hay posibilidades, usémoslas y aprovechémoslas. Así tengamos que tener algunos cuidados especiales, pero hay que aprovechar todas estas oportunidades y posibilidades que nos da la norma hoy. Dale, Juli, por favor. En el agregado grueso, ¿cuál fue la principal modificación? Se incluyó un nuevo tamaño, que es el tamaño 89. Hay un tamaño que es el número 9, que por definición, por la definición que vimos hace un rato, sería un agregado fino. Y cuando este agregado se mezcla con el tamaño número 8, se forma el nuevo tamaño, que es el 89, y ahí en la grafiquita vemos cómo serían los límites prescriptivos recomendados por la norma para este nuevo tamaño 89. Dale, Juli, por favor. ¿Por qué es importante o la norma nos da unas recomendaciones prescriptivas con respecto a la gradación? Una gradación ideal para el material sería la que se ve en la fotografía, que como pueden ver tiene porciones de agregados en todos los tamaños o en diferentes tamaños. ¿Esto qué nos permite? Construir mezclas de concreto libres de vacíos o espacios o poros, o limitarlos o disminuirlos al máximo, y disminuir su susceptibilidad a la conductividad hidráulica, antes conocida como permeabilidad. Entonces, por eso es que la norma hace la sugerencia de estas distribuciones de tamaño prescriptivas. Cuando los agregados no cumplen con estos requisitos de gradación, ¿Aló? ¿Lauri? ¿Perdimos a Laura? Sí, esperemos retorno. Sí, Julián. Sí, Ok. así es. Permítame Esperemos un- entonces un momento, aquí la volvemos a conectar y continuamos. que Hola, Laura. intencionalmente... Hola, ya volví, es que se me Te fue. perdimos un momentico, Se me sí. fue. Sí, entonces lo que les estaba contando es que la norma, o lo que podríamos también hacer, es extraer intencionalmente una de esas porciones granulométricas para generar unos poros en el material, que por ahí pase el agua y formar los concretos permeables. Dale, Juli, que yo creo que ya seguimos para las preguntas. Correcto, así es. Aquí tenemos un espacio
para responder algunas de las inquietudes que nos han enviado, algunas de las que nos enviaron a través del formulario de registro. Por aquí nos escribe Francisco, ¿cuáles son las pruebas de desempeño? Bueno, lo que hablábamos principalmente es que lo que se hace es preparar, en el caso de, pues hay muchas pruebas de desempeño. Relacionándolas con los agregados o lo que nos pide la norma es elaborar una mezcla de concreto con el agregado a evaluar, con el agregado que pretendemos evaluar su desempeño, y se miden las propiedades que tenga. ¿Qué propiedades? Pues dependerán de los requisitos que tenga la norma. Podría ser resistencia a la compresión, requisitos de dureza, tienen asentamiento, sostenimiento, densidad, contenido de aire y demás. Entonces se miden todas esas propiedades y si las propiedades son aceptables o cumplen con el criterio de aceptación para las necesidades de la obra, comparadas con una mezcla de agregados que también ha cumplido esas propiedades, entonces se dice que el agregado en cuestión tendrá el desempeño esperado para la aplicación que se va a usar. Muy bien. Tenemos por aquí, Laura, otra pregunta. ¿Cuál es la ventaja de usar agregados reciclados? Pues desde el punto de vista de la sostenibilidad y el cuidado ambiental, muchísimos. Por ejemplo, en la actualidad existen mayores restricciones desde el punto de vista de la cantidad de disposición de residuos sólidos que se llevan a los botaderos. Todas las obras hoy cuando tienen residuos de demolición de concreto, casi que no saben qué hacer con esos residuos y pagan en algunos casos cantidades considerables por la disposición y el manejo de estos elementos. Entonces, la ventaja principal es poder recuperarlos tanto desde el punto Laura, ¿sí? ensayemos porfa, con tu cámara apagada a ver si de pronto tenemos mejor recepción. Listo. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta aquí del señor Hernando Sánchez. Nos dice, ¿se puede utilizar un agregado que ya ha sido reciclado y que nuevamente se vuelve a reciclar? O sea, utilizarlo hasta una tercera vez. Pues en teoría sí, eso dependerá de las condiciones de exposición a las que haya sido sometido, del grado de deterioro que tenga y del tiempo también que haya estado en servicio de en las dos obras. Ahí sí que se recomienda tener una mayor precaución, tal vez haya que aumentar aún más los contenidos de cemento, tener más precauciones en términos de durabilidad y demás. Entonces podría usarse, pero teniendo un mayor cuidado que con un agregado que solamente ha sido reciclado una vez. Incluso eso también es otra de las cosas que es el desconocimiento, porque te podrían vender un agregado reciclado y no sabrías cuántas veces ha sido reciclado, no sabrías cuántos usos ha tenido. Entonces, esa también sería otra de las precauciones que se deberían considerar. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podemos continuar mientras tanto. Vamos a guardar otras preguntas ya para el final. Muchas gracias, Juli. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar sobre los límites que hay en las sustancias perjudiciales.
En el caso de las impurezas orgánicas, el criterio de rechazo que nos dice la norma es cuando se hace el ensayo de contenido de materia orgánica y la solución preparada da un color más oscuro de la solución normal. Entonces, si eso pasa, se debe rechazar el agregado si nos vamos desde el punto de vista prescriptivo. Ahí también hay que tener en cuenta que esa tonalidad oscura puede dar porque hay presencia de pequeñas cantidades de carbón y lignito que pueden dar una tonalidad más oscura, que en ese caso, pues el agregado no debería rechazarse por el criterio de impurezas inorgánicas. Impurezas. Pues ahí no me saque la piedra, se podrían usar agregados que cumplan con el ensayo de impurezas orgánicas. ¿Cómo se haría? Se puede usar el método establecido para evaluar la resistencia del mortero, cómo afectan las impurezas orgánicas en el mortero y si esa resistencia relativa no es menor del 95% a los 7 días, se puede usar el agregado. En cuanto al límite para carbón y lignito, es del 0.5% máximo cuando se tienen requisitos de apariencia en el concreto. Si no hay requisitos de apariencia o para el resto de concretos, el porcentaje máximo es del 1%. Ahora, si no se tienen requisitos en cuanto a la tonalidad, es decir, el concreto se va a utilizar en una aplicación que no requiere y no tiene problema con que el concreto quede tal vez de una tonalidad más oscura, se puede usar y ese sería el criterio de desempeño que se usaría para esta sustancia. En cuanto al ensayo de solidez y sanidad, se somete el agregado a 5 ciclos y en caso de que la pérdida de peso sea mayor al 10% por sulfato de sodio o mayor al 15% por sulfato de magnesio, no podría usarse desde el punto de vista prescriptivo, pero ahí podría evaluarse con respecto a desempeño, podría variar. Entonces me quedé sin señal un segundo, les pido disculpas. Entonces podría verificarse o podría usarse el criterio de ese requisito de comparar los registros, perdón, que tiene el agregado para las condiciones de exposición similares a las de la obra, o si no, se hace pruebas de congelamiento y descongelamiento. En las conferencias pasadas de hechos en concreto, más específicamente en una que nos dio la ingeniera Paula López, vimos que la reacción álcali agregado, para poder que ocurra, tienen que existir 3 cosas, o tienen que haber 3 cosas presentes, que son los álcalis, los agregados y la humedad. Es por esta razón que la norma nos pide que cuando los agregados vayan a estar sometidos a humedecimiento, no se usen agregados que sean potencialmente reactivos. O si se van a usar los agregados que sean potencialmente reactivos, se usen en conjunto con un cemento que tenga un porcentaje de álcali equivalente inferior o máximo el 0.6%. Mi recomendación es no usar ese requisito prescriptivo de la norma, sino evaluar el comportamiento del agregado por desempeño. Para eso la STMC 1778 ofrece una guía para mitigación de la reacción alcali-sílice que nos da pasos sencillos y pruebas que podemos hacer. Incluso hasta el final hay un método para determinar la cantidad de adición que debe aplicarse para que esa mitigación sea efectiva. ¿Por qué la recomendación con respecto a un cemento de bajas álcalis? Porque es que los álcalis no solo provienen del cemento, pueden provenir del agua, pueden provenir incluso de los mismos agregados. Hay agregados que pueden aportar más álcalis que el mismo cemento. Entonces, así usemos cemento con bajo contenido de álcalis, no, esto no nos va a garantizar la mitigación. Juli, continúa, por favor.
Hoy también se eliminó del mapa, en esta nueva actualización, el mapa de los agregados reactivos. ¿Por qué se hizo? La geología colombiana es muy compleja, en especial en la zona andina. Incluso algunos de estos materiales, cuando son arrastrados por los ríos, pueden en su cauce recoger materiales que son reactivos. Entonces es por esta razón que esto no es una guía efectiva. Se cambió este mapa por un mapa de la geología colombiana. Dale, Juli, por favor. Otra modificación importante que se tiene es anteriormente en la tabla 4, donde se encuentran los requisitos de límites de sustancias perjudiciales para la grava, se hablaba o había un término para referirse a las regiones pluviométricas. Si eran regiones con muy alta pluviometría o si no lo eran. Hoy hay una modificación y ya no se habla de regiones pluviométricas, sino que se habla de zonas de exposición. Hola, Laura. Parece que perdimos aquí otro momento a Laura. Ah, Hola. volví. Qué pena con usted. Ya volví. Bueno, entonces también nos habla de la meteorización de que va a estar sometida al concreto y dependiendo de la severidad de exposición que va a tener el concreto, siendo severa, moderada y baja, se deben tener requisitos adicionales en sustancias dañinas para el agregado. Si no se especifican los planos, este requisito de clase del agregado de acuerdo a sus condiciones de exposición, los requisitos que deben usarse son 3S, 3M y 1DN según aplique. Entonces el 3S es para condiciones de sustancias dañinas o condiciones de descongelamiento, hielo y deshielo permanente. El 3M es para condiciones moderadas y el 1N es cuando raramente el concreto va a estar sometido a esas condiciones. Entonces, por esa razón es que el 1N es el más usado porque, digamos, en Colombia no se ven mucho esas condiciones severas de hielo y deshielo y descongelamiento. Sigue, Juli, por favor. Esta es específicamente la tabla número 4, ahí se ve que se cambió las zonas de exposición, pues se cambió por zonas de exposición severa en la parte donde decía regiones pluviométricas y se ve que en el caso de la clase 3S, que se habla de concreto que va a estar expuesto a condiciones de meteorización, se tienen unos requisitos más exigentes con respecto a las sustancias perjudiciales y se tienen requisitos adicionales que en los casos 1S y 2S no se tienen. Mientras más severo sea el requisito de exposición, más altos o más exigentes van a ser los límites de control para sustancias perjudiciales y propiedades. Entonces, como bien contaba Laura, estas nuevas tablas que trae la norma NTC 174, los que nos permiten es entender cuando hay requisitos, cuando no se dice, mejor dicho, qué se necesita o qué se pide para un proyecto en particular, cuáles son los requisitos que debían aplicarse de forma prescriptiva para los niveles, los diferentes tipos o niveles de exposición. Entonces,
digamos que ya Laura les contó qué pasa cuando son agresivas, pero son condiciones difíciles de encontrar en el país, o en algunos efectos o en algunos casos serán construcciones que estén sometidas a ciclos de congelamiento y descongelamiento como cavas y sistemas industriales. Y en este momento estaba explicando la exposición moderada. Entonces, lo que les estaba contando, además pues de lo que nos contó Juan para continuar, en este caso también cuando no se cumplan requisitos prescriptivos, cuando no se tengan estos límites, se puede evaluar por desempeño. En el caso de abrasión, se puede usar la norma para evaluar la resistencia a la abrasión del concreto en discos, y está pues la opción también de evaluar, como lo vimos, la aplicación de estos agregados en mezclas que sirvan o que sean, y evaluarla en estas condiciones de exposición, comparándolas con mezclas ya conocidas que hayan sido aptas para ser usadas en las condiciones de exposición. Dale, Juli, por favor. Por último, aquí están las condiciones menos severas de exposición, y aquí los que les quiero contar es que el diseñador es quien debe seleccionar la clase de los agregados dependiendo de las condiciones a las que van a estar expuestas. Lo más importante es seleccionar muy bien la clase para no ir a sobreespecificar el agregado o porque esto trae consecuencias desde el punto de vista del transporte. Imagínense tener que transportar agregados porque no cumplen ciertos requisitos de grados de exposición que están sobreespecificados, o en el caso también de especificarlos muy bajo, pues tal vez el concreto no tenga la resistencia o no tenga la durabilidad esperada, y también tengamos inconvenientes en ese sentido. Dale, Juli, por favor. Esta es una opinión muy personal que tengo, como veo la norma, y es que tiene una particularidad que nos permite abrir nuevas posibilidades desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y hay como varios punticos importantes que me gustaría resaltar al respecto. Lo primero es el uso de agregado reciclado, que como ya lo mencioné, pues nos permite disminuir la cantidad de residuos que requerirían disposición y manejo. Promueve la durabilidad, pues obviamente si hacemos estructuras más durables, esto nos va a tener, a largo plazo vamos a tener mayor economía en el hecho de que los mantenimientos no van a ser exigentes, y ni se diga del hecho de una estructura no durable que se tenga que repetir o se tenga que volver a hacer. Pues ahí, digamos, los costos desde el punto de vista ambiental serían inmensos, porque nuevamente se tendrían que generar residuos de la demolición y extraer recursos naturales para hacer el nuevo proyecto. Agregados de zonas cercanas, carbono que requeriríamos para el transporte de los mismos, y ahorros en combustible. Revisión a conciencia de la especificación. Cuando a veces hacemos o sobreespecificamos una clase de agregado o una clase de mezcla, esto trae como consecuencia que haya que tener mayor cuidado en su diseño y que las mezclas en términos generales sean más costosas. Entonces, si especificamos a conciencia, vamos a tener un concreto que, si bien va a cumplir las propiedades o características para las cuales fue diseñado y va a ser adecuado para la zona de exposición, pues tampoco va a tener una especificación muy grande que requiera costos adicionales. También nos permite innovaciones, como en el caso del concreto permeable, que tiene beneficios en términos de que se pueden aprovechar aguas, lluvias, se pueden recuperar, y también en las escorrentías, en casos donde haya mucha agua que corre por lluvia y demás, esas aguas se podrían recolectar y no llevarse al alcantarillado. En resumen, ¿qué nos ofrece la norma? La opción prescriptiva que tenemos, en las que nos ofrece unas posibilidades de gradaciones y límites de los componentes. La opción 2 de desempeño, en el caso que esta opción prescriptiva no cumpla, o que los agregados no cumplan esta opción prescriptiva, nos permite el uso de los agregados reciclados. Nos aumenta o nos habla de que las
requisitos para el agregado van a ser más exigentes a medida que sean más exigentes sus condiciones o sus requisitos de exposición. Para la mitigación de la reactividad calicílice se recomienda el uso de la ASTM C178 y desde el punto de vista de sostenibilidad la norma nos ofrece más posibilidades o mayores posibilidades de hacer proyectos sostenibles. Por último, las conclusiones. La primera, podemos usar agregados reciclados, podemos usar agregados que no cumplan la especificación siempre y cuando tengamos registros que nos permitan validar que hayan sido usados para esa aplicación particular o hacer pruebas de desempeño que nos permitan verificar el cumplimiento de las propiedades requeridas para ciertas aplicaciones mediante ensayos. La segunda, podemos incorporar agregados reciclados en el concreto. La norma no nos pide o no nos pone limitaciones con respecto a la cantidad máxima de agregados que podemos incluir, pero sí debemos recordar y tener cuidado con las precauciones para su uso porque pueden afectar algunas propiedades de concreto como la resistencia y la durabilidad. Si se tienen agregados potencialmente reactivos, mi recomendación es no usar la sugerencia que tiene la norma con respecto al uso de cementos con álcalis inferior al 0.6%. Lo que recomendamos es usar la guía para mitigación de la ASTM C 1778 que permite asegurar mejor esa mitigación. Y por último, desde el punto de vista de sostenibilidad, la norma permite nuevas posibilidades como utilización de agregado reciclado, agregados más cerca de las zonas de proyecto, mejores especificaciones con el fin de darle un mejor uso más eficiente a los recursos y aprovechamiento de los recursos sólidos. Aprovechamiento de los residuos sólidos, perdón. Y hasta aquí es el contenido de la presentación. Juli, ¿hay algunas preguntas que hayan dado por ahí? Que hayan dejado. Claro que sí, Lauri. Tenemos por aquí unas preguntas que nos dejaron también en el registro. Por aquí nos dicen, es decir que esta norma permite usar más el criterio de los responsables de la mezcla del concreto cuando el agregado no cumple los requisitos prescriptivos. En cierto sentido, más es responsabilidad del productor, porque si nos permite demostrar el desempeño, el productor puede hacer las pruebas y decirle al especificador, así me estés diciendo estos requisitos prescriptivos, te demuestro con ensayos que aunque mi agregado no cumple los requisitos, sí cumple el desempeño que se requiere para el proyecto. Entonces, en este caso, la responsabilidad estaría más del lado del productor. Muy bien, bueno, tenemos por aquí otra. Nos dicen, ¿qué pasa si el agregado reciclado tiene contenido de yeso y pinturas? Dios mío, imagínense, son componentes adicionales. ¿Qué hace el yeso? Incluso en el cemento, ¿para qué utilizamos el yeso? Para retardar un poquito el fraguado. Entonces, en esos casos de agregados, lo más probable es que se retarden los tiempos de fraguados que normalmente se verían en el concreto. Entonces, ahí también habría que tener consideraciones o cuidados especiales en relación a esto. Muy bien, tenemos por aquí también nos dicen, ¿qué pasa si el agregado reciclado es de concreto atacado por reacción álcali-sílice? ¿Qué cuidados debo tener para usarlos? Pues si ya está atacado, probablemente tenga daño interno y tendría que mitigarse o también evaluar mediante nuevamente desempeño verificado. En este caso, la guía de mitigación de la STMC 1778 se podría mirar qué tan reactivo es, si ya ha sido sometida a esta reacción,
volver a mirar ya con esta afectación que tiene si es reactivo y si hay alguna adición que pueda usarse y si es eficiente para esta mitigación ya después del ataque. Bueno, vamos cerrando por aquí. Voy a coger dos últimas preguntas. Aprovechamos, Francisco, por aquí nos escribe en el chat. ¿Cómo se utiliza la prueba de desempeño en durabilidad? Pues hay diferentes opciones. De hecho, eso ya lo hemos visto en charlas pasadas de hechos en concreto. Lo más común, por ejemplo, en reactividad o en reacción alcalicílice, para enfocarnos o centrarnos un poquito en esta charla, se puede hacer mediante la STM-C1260, en la que se fabrican unas barras y se hace unas barras para acelerar el proceso y se mide la expansión que tienen durante diferente tiempo. Entonces, cuando los límites de expansiones son superiores a los que define la norma, se dice que el material es reactivo y se debe buscar una opción eficiente que permita asegurar la mitigación de esa reacción. Entonces hay varias pruebas. En el caso, por ejemplo, de los sulfatos, también se someten a acción de sulfatos y se mide qué tanto es esa expansión y si se expande mucho más, pues se dice pues que el material no va a ser muy sensible a sulfatos y se tienen también que tomar las medidas respectivas para controlar esa reacción. Incluso, por ejemplo, hoy nuestro cemento es de moderada resistencia a los sulfatos, que en esas condiciones de exposición permite que no se forme tanta expansión. Excelente. Bueno, Laura, voy a aprovechar aquí tu experiencia, tu conocimiento para dos preguntitas que también aquí nos llegaron. Nos dicen, ¿cómo afecta o no el porcentaje de desgaste en la resistencia para el concreto? El porcentaje de desgaste de los agregados. Creo que debe ser así, exacto. ¿Cómo el uso de estos agregados, creo yo que los reciclados, cómo afecta o no el porcentaje de desgaste en la resistencia del concreto? Pues ahí tendríamos que hacer pruebas dependiendo del desgaste. Es que todo depende del grado de desgaste que se tenga. Si es muy alto el desgaste, pues probablemente los agregados no vayan a tener buena resistencia y mejor no sean, pues se podrían usar, pero en bajas proporciones. Entonces todo dependerá del grado de desgaste que se tenga. Digamos, aquí sí es más la recomendación de hacer los ensayos de desempeño verificado. De hecho, yo creo que por eso la norma no entra a sugerir o a recomendar porcentajes sugeridos de agregados reciclados, porque cada cosa dependerá del uso muy particular que se tenga y de las características muy particulares del agregado reciclado a usarse. Entonces ahí mi recomendación es irse más por la vía de hacer ensayos de desempeño verificado que permitan mirar cómo es el comportamiento de ese agregado particular para el uso o la aplicación que se requiera. Muy bien, bueno, Laura, y la última pregunta ya para ir cerrando esta tarde de hechos en concreto. ¿Qué consideraciones se deben tener cuando se emplean agregados con un alto porcentaje de absorción? Esa es una muy buena pregunta. Pues si son agregados que tienen alta absorción, en el diseño se puede contrarrestar esa absorción. Hay que tener en cuenta ese porcentaje de absorción en el diseño. Desde el punto de vista de los aditivos, pues y del agua también, de las mezclas en general, tratar de mantenerlos o de manejarlos en la condición triple S, o sea, saturados superficialmente secos, para que en el momento de que se adicionen en la mezcla no vayan a empezar a absorber la humedad y afecten la cantidad de agua requerida y la cantidad de aditivos.
Incluso también eso tendría incidencia en el sostenimiento. Si no se manejan de la forma adecuada, también las mezclas no podrían sostenerse el tiempo que se espera. Bueno, perfecto, Laura, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que teníamos para esta tarde, para este tema, algunas que cogimos del chat, otras que tomamos del registro que hicieron nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Próximamente vamos a tener más hechos en concreto